Hola, hoy hablaremos de constituciones, que es uno de los fundamentos de mi método NACOGAT, y te estarás preguntando de qué se trata. Ahora mismo te lo voy a explicar. Por empezar, la palabra deriva del latín a nivel etimológico, de la palabra cum stare, que significa estar todo junto. De esta manera, una constitución es un conjunto de características anatómicas, físicas y psíquicas de una persona. Además, la constitución es un sistema donde los elementos se encuentran interrelacionados y une las características genéticas, o sea, hereditarias, con las que son adquiridas, o sea, epigenéticas, donde con epigenético definimos a todos aquellos eventos del entorno que modifican nuestro ADN. De esta manera, una constitución define las características somáticas, tanto como psíquicas, de un individuo. El objetivo de la lectura constitucional es lo de estudiar las diferentes tipologías de personas y clasificarlas en diferentes grupos, según las características somáticas, físicas, anatómicas, endocrinológicas, psicológicas y metabólicas. Aunque cada persona sea única e irrepetible, existen ciertos tipos de características de rasgos caracterial, por ejemplo, o cómo reaccionan a los eventos y a cómo reaccionan a las enfermedades, o por ejemplo trastornos similares entre ciertos grupos de personas. Y esto es lo que define una constitución. ¿Cómo empezó la historia de la lectura constitucional? En Occidente, el término biotipología fue definido a nivel médico de Nicola Penn en el 1922, aunque él no hizo nada más que dar un nombre a algo que empezó miles de años atrás, cuando Hipócrates de Co, en el 400 a.C., ya había individuado diferentes tipos de personas según la teoría de los humores. Para Hipócrates, estos humores eran las diferentes toxinas que cada tipo de persona acumulaba en su cuerpo, y había encontrado 4 tipologías diferentes, los 4 humores: la linfa, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra. Entonces, según estos tipos de toxinas, él había individuado los 4 temperamentos, más tarde definidos los temperamentos hipocráticos, que eran el sanguíneo, el linfático, el bilioso y el nervoso. Más tarde, otro médico exponente de la escuela filosófica médica de la Grecia, Galeno, los interpretó más profundamente, profundizó en ellos, y él al final fue considerado como un poco el fundador de la psicosomática, porque relacionó estos humores también con las características y los rasgos caracteriales. Luego hubo un parón en el estudio de las constituciones hasta la época rinascimental y medieval, cuando finalmente se volvió a hablar de la fisiognomia. La fisiognomia es una disciplina pseudocientífica que a través de la fisionomía pretende deducir las características psicológicas y morales de una persona, a partir de su apariencia física, especialmente de las características y expresiones faciales. En esta época, Leonardo da Vinci cubrió un rol fundamental en la evolución de la fisiognomia. Se trataba de representar con el arte a los diferentes biotipos existentes, asociando también con características de animales. La cara, como dice William Hogarth en el Analysis of Beauty del 1753, es el índice del alma. Y esta máxima está tan profundamente arraigada en nosotros que no podemos evitar formar un concepto particular de la persona solo en observarle el rostro, incluso antes de recibir información de otras maneras. Y es razonable creer que la apariencia es una imagen verdadera y legible del alma, que da a todos la misma idea a primera vista. Y luego se confirma el hecho. Por ejemplo, todos coinciden en la misma opinión a primera vista de un verdadero idiota. Esto ya lo decía William Hogarth en 1753. En el 700, la fisiognómica se especializa y se mueve en el ámbito médico, dejando a la pintura un rol meramente ilustrativo. Empieza así la temporada de la frenología, que fue una pseudociencia que defendía que la forma del cráneo daba información sobre las facultades y rasgos mentales de las personas. Su fundador, el francés Gall, afirma que la forma define las funciones, y no la del rostro, sino la del cráneo. Así que empezó una época donde los emprendedores pedían certificación frenológicas, o sea, de cómo estaba hecho el cráneo, antes de coger a sus empleados.
En el siglo XIX, finalmente, empiezan las modernas clasificaciones de las constituciones humanas, con un rigor metodológico y la introducción de criterios estadísticos. Diferentes fueron los profesionales que se dedicaron en crear clasificaciones basadas en la biotipología. Haremos un rapidísimo resumen. Hubo Sigaud, que diferenció a los seres humanos en 4 diferentes sistemas: el gastrointestinal, el broncopulmonar, el osteomuscular y cerebroespinal, según qué tipo de sistema era más delicado o trabajaba más en cada persona. Allende habló de funciones de tonicidad y atonicidad en el sistema musculoesquelético del cuerpo. Corman habla de fuerzas dinámicas y de conservación que actúan en el cuerpo. Y Pende, lo que dio el nombre a la biotipología, difundió el criterio endocrinológico y afirmaba que cada constitución era caracterizada por la funcionalidad de la tiroide y de la hipófisis. Martini, en 1910, creó una diferenciación en base al desarrollo embrionario del feto. En fin, hay también una distinción constitucional del punto de vista homeopático, gracias a Vanier, Bernard y Lebel, que definieron las constituciones como fosfórica, sulfúrica, carbónica y fluórica. Llegamos así a hablar de una de las clasificaciones más conocidas, que es la de Kretschmer. Probablemente hayas escuchado hablar de ella. Empezó a observar y descubrir las relaciones entre ciertos rasgos físicos o constitucionales y varios grupos de características psíquicas y psicopatológicas. Él distinguió 3 grandes grupos según un criterio somatopsíquico, que probablemente en alguna ocasión habrás escuchado. Él diferenció el biotipo atlético o mesomorfo, pícnico o endomorfo y asténico o ectomorfo. La biotipología, pero, no interesa solo el occidente, es también un aspecto fundamental de la tradición oriental y se encuentra en el concepto de constituciones y órganos conectados con los 5 elementos en la medicina china, se encuentra en la clasificación ayurveda con los doshas, vata, pitta y kapha, y en la medicina tibetana y coreana. Todas estas clasificaciones tienen el mismo fin, que es lo de definir grupos de pertenencias de la persona para encontrar características patológicas y entonces ayudar a diferenciar los tratamientos y aumentar la eficacia de los tratamientos terapéuticos para individualizar estas terapias. Desafortunadamente, a partir de los años 60, del 1900, se volvieron a quitar los focos del interés del estudio constitucional para moverlo hacia un estudio meramente nosológico de las patologías y de la farmacología, creando así tratamientos unitarios y a gran escala. Te cuento todo esto para que llegues a conocer un aspecto diferente, una rama diferente de la medicina que ha sido un poco olvidada. Y quiero subrayar que se hace muy interesante el estudio constitucional cuando nos damos cuenta que intenta despertar un rasgo humanista que ha sido quitado a la medicina moderna, que ha sido desafortunadamente encasillada en este aspecto nosológico, donde la nosología es aquella rama de la medicina que intenta explicar, clasificar y definir todo tipo de enfermedades y patologías bajo determinadas características. Lo que permitirá entonces la nosología es hacer un diagnóstico preciso y definido y dar una etiqueta a la enfermedad. Pero a menudo no se toma en consideración la variabilidad emocional y física del paciente. Así que, por cuanto es imprescindible definir a nivel diagnóstico una enfermedad, no siempre del todo suficiente, porque no tendrá en cuenta de las variaciones emocionales estructurales del paciente y ofrece una terapia unificada y soluciones uniformes a la persona. De aquí la razón para que una y otra vez te encuentras a tomar un medicamento más medicamentos a menudo y siempre padecer del mismo problema. Una terapia puede individualizarse solo si se personaliza el tratamiento. Como decía Hipócrates, no es tan importante saber qué tipo de enfermedad tiene la persona, sino qué tipo de persona tiene la enfermedad. Entenderás que las fortalezas de la lectura constitucional son dar un modelo totalmente personalizado de prevención, ofrecer una visión global del mente-cuerpo, donde las dos cosas se funden una con la otra,
y además puso las bases para la PNIE, que como habrás escuchado hablar de ella, es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una medicina integrativa donde se intenta ver el sistema como un único sistema homeostático que trabaje para mantener el equilibrio del cuerpo, y donde la neurología, la endocrinología, o sea, el sistema hormonal, el sistema inmunitario y la manera de reaccionar del cuerpo se funden para ser estudiadas todas juntas. Explicado todo esto, te darás cuenta de cómo es importante la lectura constitucional, porque te permite conocer a tus puntos débiles y tus fortalezas, conocer qué tipo de suplementos o tipo de alimentos pueden ir mejor o peor para ti, qué tipo de actividad física. Te habrás dado cuenta en el día a día cómo, por ejemplo, reaccionamos todos de maneras diferentes, simplemente al estrés o la manera de decir una cosa. Nos gusta una cosa diferente a nuestra pareja, a nuestra madre, y aún así, notando todas estas diferencias en el día a día, no caemos en la consideración que si hay tanta diferencia en lo que nos gusta y cómo reaccionamos al entorno, entonces no es lógico pensar que también en los tratamientos terapéuticos puede ser diferente, la cosa que va bien para ti no va bien para mí, y al revés. Es un principio básico para que puedas entender y asimilar la importancia que hay en el conocer el propio biotipo. Porque cuando estemos en desequilibrio, a causa de hacer las cosas que igual no son lo más perfecto para nosotros, siguiendo las pautas para nuestro tipo de constitución, podemos encontrar mucha más eficacia en el tratamiento y saltarnos también los efectos secundarios, porque solo estaremos haciendo lo que es mejor para nosotros. Entonces, es muy importante que este concepto sea claro para entender la importancia de conocer a tu biotipo y la eficacia de poder trabajar con tu constitución en el día a día para mantener el equilibrio y para evitar el desequilibrio. Por lo tanto, trabajando tu constitución harás fuerte las raíces de tu árbol y vivirás una vida plena y feliz. Mi clasificación de las constituciones se basa en la teoría humoral de Hipócrates y la relacioné con la teoría homeopática de Lebel. Y aparte la junté con la tradición tántrica y la disciplina de los chakras. Así ha nacido mi clasificación de 4 constituciones, que es la del carbónico, o sanguíneo o obeso rojo, que se relaciona al primer chakra. Entonces se relaciona con los órganos del abdomen, cuál es el hígado y el intestino, y con los artos inferiores. Luego tenemos el carbónico linfático o obeso blanco, que se junta con el chakra 2 y se relaciona con los órganos del vientre inferior, cuál es la vejiga, el riñón y los órganos reproductivos. Hay enseguida la constitución del chakra 3, que es la del bilioso o sulfúrico, que se relaciona con los órganos como el intestino y las suprarrenales. Porque el chakra 3 se encuentra entre el esternón y la panza. Y el chakra número 4, que se relaciona con los órganos del corazón y del timo, y es el fosfórico o nervoso. Vistas las clasificaciones, quiero subrayar que es muy difícil ser un biotipo puro. A menudo somos un conjunto de las demás constituciones, pero sí que existe un biotipo dominante, y es el que manda para poder mantener nuestro árbol saludable y mantener nuestras raíces sanas y fuertes. Y quiero también decir que, porque a menudo me preguntan si durante la vida cambia la constitución, que la respuesta es no, no cambia la constitución, porque nuestro biotipo es como nuestro DNA, nacemos con él. Y entonces, ¿a qué no cambias nunca tu DNA durante toda la vida? Lo renuevas. Entonces, lo que
que pasa, como para el DNI cuando lo renuevas, que también en el cuerpo puede estar en equilibrio o en desequilibrio. Así que cuando estamos en desequilibrios podremos notar los trastornos y pequeños defectos que al final suelen ser a menudo los que se relacionan con nuestro biotipo. Justamente. Mientras que cuando estamos en equilibrio, estando bien, no notaremos casi nada, sino que tendremos mucha energía y bienestar. En fin, nuestra constitución nos cuenta de cómo nos relacionamos con la gente, nuestro tipo de carácter, nuestros gustos, nuestra relación con la comida, cómo reaccionamos al estrés, qué tipos de actividades van mejor o peor para nosotros, y nos cuenta qué tipo de trastornos o problemas podemos llegar a tener en el arco de nuestra vida. Es un súper pasaporte para enfrentar a la vida de manera consciente y experimentar la salud poniendo en práctica todos aquellos trucos que nos permitan cuidar de nuestro biotipo. Y quiero cerrar diciendo que no hay absolutamente un biotipo peor o mejor de otro, sino que es importantísimo conocer todos esos truquillos y las pautas para cuidar de nuestro árbol, de nuestro biotipo, y entonces no llegar a padecer de aquellos trastornos que los caracterizan y vivir una vida plena, saludable y feliz. Así que tú, ¿qué constitución eres? Si todavía no lo sabes, ¿qué estás esperando? Rápido, vas a hacer el test, puedes acceder en mi página web y hacer el test gratis. Además, podrás recibir muchos regalos para empezar desde ya a vivir una vida en bienestar y poner en práctica estos truquillos. No esperes, nos vemos en el próximo vídeo.